con nosotros al profesor doctor Miguel Rapella. Él es director académico de la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Facultad Austral de Argentina. Es doctor en Ciencias Agrarias y Forestales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Máster también en Machine Learning y Redes Neuronales, programa de capacitación y especialización en Ciencias de Datos de la Udemy Academy. Es ingeniero agrónomo también por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales Argentina, estoy repitiendo, director ejecutivo de la Asociación Semillera de Argentinos, ASA, del 2007 al 2018. Fue director ejecutivo también de lo que sería ARPOP hasta el 2018, expresidente del Comité de Propiedad Intelectual Internacional de la ISA. También fue miembro de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, CONAVIA. Fue presidente de la Fundación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, autor de 8 libros sobre propiedad intelectual, bioseguridad y asuntos regulatorios, autor de más de 130 publicaciones sobre genética, biotecnología, mejoramiento vegetal, propiedad intelectual, asuntos regulatorios, en revistas científicas nacionales e internacionales, congresos, en revistas de divulgación científica, director y jurado de tesis de grado, maestría y doctorado de universidades nacionales y privadas. Actualmente se desempeña como director académico de la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral, director de consultoría e investigación del Centro de Propiedad Intelectual y Universidad Austral, profesor asociado categoría 1 del dictamen Comité Académico Evaluador de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. También es profesor invitado de la Maestría de Ciencias Empresariales, Régimen Jurídico de los Agronegocios, Facultad de Ciencias Empresariales de la Maestría en Agronegocios, miembro de comités técnicos, Comisión Nacional de Semillas desde 1991, miembro del Comité Internacional de Árbitros para Disputas en Variedades Esencialmente Derivadas desde el 2022. Así que bastante extenso, hay más, pero nos quedamos ahí. Muchas gracias, doctor Rapella. Adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores de este excelente congreso, a la gente del CENAVE, a la gente de APROCEM, a la gente de PARPOP, y siempre hay que personalizar un poco. Entonces, me quiero centrar en Dolia y me quiero centrar en Olinda por todo lo que han hecho para este congreso, todo lo que han trabajado para este brillante encuentro que estamos teniendo. Bien. Ahí tienen el título de mi presentación, Protección de Invenciones Biotecnológicas y su relación con las obtenciones vegetales. Claramente, entonces, entramos en el terreno de la propiedad intelectual. Un tema del que más gente menos sabe. Todos hablan de propiedad intelectual y se sabe muy poco de propiedad intelectual. Una de las razones es que quizás pueda ser un dato de sorpresa para algunos, pero el hecho concreto es que propiedad intelectual prácticamente no se enseña en ninguna carrera de grado casi a nivel de Latinoamérica. No se enseña en abogacía, donde se ve algo de problemas de marcas o de patentes en comercio, no se ve en agronomía. En el caso de Argentina, la licenciatura en biotecnología probablemente sea la carrera que más componentes de propiedad intelectual tenga, pero claramente propiedad intelectual no se enseña en las carreras de grado. Eso hace que tengamos miles y miles y miles de profesionales que de este tema solo lo han escuchado hablar, pero no lo conocen en profundidad. De hecho, muy pocos lo conocen en profundidad. Y una de las cosas de este desconocimiento más comunes que hay es que se piensa que la propiedad intelectual es un elemento de la modernidad, algo que ha aparecido en los últimos 20 o 30 años. En realidad, por supuesto, esto no es así. Para que tengan una idea, el sistema de derechos de marcas fue ideado, creado o nació en el año 1244 por el rey Enrique VIII y por el Parlamento británico, que obligó a que todos los tipos de pan tuviesen una marca. Ese es el nacimiento de marcas. Las patentes nacen en el año 1474 con el Estatuto de Venecia,
un estatuto que ya contiene que para ser concedida una patente, la patente tiene que ser nueva, tiene que tener altura inventiva y aplicación industrial. 3 criterios que se mantienen inalterables hasta el día de hoy. Y el derecho de autor nace en 1624 con el Estatuto de la Reina Ana, en donde ahí también ya aparece la diferencia entre derecho moral y derecho patrimonial y la diferencia entre copyright y derecho de autor. Todas cosas que siguen hasta el día de hoy. Fíjense los años que tienen estos 3 pilares de la propiedad intelectual. Y de lo que ha hablado Laura y de lo que vamos a estar hablando hoy es el derecho del obtentor, que claramente le podemos poner una fecha de nacimiento. Es el año 1961, cuando se crea la UPOP allá en Ginebra con algunos países de Europa y nace la primera acta de la Convención de UPOP, el acta de 1961, que es ratificada unos años después. O sea, tenemos un derecho con 62 años de vida, es una cenicienta dentro del sistema de derechos de propiedad intelectual a nivel mundial, y uno podría decir, bueno, es el sistema de propiedad intelectual más moderno que hay. Sin embargo, las cosas no son así de simples, porque el hecho de que estamos en una actividad, el mejoramiento vegetal, con un avance científico realmente extraordinario. En la época en que se ideó esa convención de UPOP 1961, hay que ubicarse que el mejoramiento vegetal era estrictamente limitado a la reproducción sexual de las especies. No había otra cosa que el mejoramiento convencional y la selección de las nuevas variedades mediante la expresión fenotípica. No había otra cosa. La palabra biotecnología no existía. Si bien Watson y Crick ya habían pasado, como se mostró ayer, todavía nadie imaginaba el impacto que iba a tener la biotecnología en el área del mejoramiento vegetal. Y cuando ese impacto aparece, el hecho concreto es que, más allá de todo lo que habló Laura y el derecho del obtentor, empieza a jugar un segundo sistema de propiedad intelectual, que es el sistema de patentes. ¿Por qué? Porque las invenciones biotecnológicas hechas en laboratorio pueden ser protegidas por el sistema de patentes. Y esto nos lleva a una situación en donde en una misma variedad empezamos a tener una coexistencia de derechos, algo completamente inusual en lo que había sido toda la historia del mejoramiento vegetal. Entonces vamos a dividir el tema en 2 partes. La primera es la parte más complicada por el hecho de las variedades autógamas autorreproducibles. Y después vamos a ver el tema de los híbridos. Sintéticamente, lo que tenemos acá, para ponerlo visualmente, lo que les acabo de decir, es, bueno, tenemos las semillitas de soja, dentro de cada semillita de soja un germoplasma que tiene la información genética, sembramos la semillita de soja, aparece la variedad vegetal. La expresión del germoplasma, la expresión del genotipo de esa variedad vegetal es lo que se protege mediante el derecho del obtentor. El derecho del obtentor no protege a la semilla, que es un bien tangible, sino que protege a la expresión del genotipo contenido en cada una de las semillas. Muy bien, de todo eso es lo que hemos estado hablando hasta ahora y es el sistema de derechos del obtentor. Pero cuando aparece la biotecnología y aparece la posibilidad de que las patentes empiecen a proteger algo de esto, el mundo empieza a cambiar. En particular cambian los Estados Unidos, que es prácticamente el único país en el mundo en donde las patentes se aplican para proteger variedades vegetales. Pero eso no ocurre en el resto de los países y muchísimo menos en Latinoamérica. El denominador común que hay en todos los países de Latinoamérica es que las construcciones génicas hechas en laboratorio, artificiales, un trabajo hecho por el hombre, no preexistentes en la naturaleza, es decir, algo completamente artificial hecho en un laboratorio, eso sí puede ser protegido por una patente. Por lo menos una construcción genética debe tener un gen marcador, una secuencia promotora, un transgeno estructural y una secuencia terminal. Y todo ese trencito es lo que puede ser protegido mediante una patente. Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos? Una construcción genética que puede ser insertada en el germoplasma de una variedad y que tenemos una variedad transgénica, en la cual ocurre esta coexistencia de derechos, porque una parte es protegida por la patente y la expresión de toda la variedad es protegida por el derecho del obtentor. Y aquí aparece el conflicto, con 2 sistemas de propiedad tan diferentes entre sí como las patentes y el derecho del obtentor. ¿Cuál es el alcance del derecho en la variedad transgénica? ¿El de la patente o el derecho del obtentor?
¿Cuáles son las excepciones que se pueden aplicar? ¿Y cuál es el alcance de la patente? ¿La patente se extiende a todo el individuo que la contiene o no? Bien, todo este dilema es lo que provocó la irrupción de la biotecnología y las patentes aplicadas a este tema del mejoramiento vegetal. Y la verdad es que no había hasta ahora una solución concreta a cómo dilucidar este tema, pero la primera solución real y concreta, por lo menos a nivel regional y por lo menos a nivel de la Unión Europea, es que el 1 de junio de este año, hace nada, hace un mes y pico atrás, comenzó a regir en la Unión Europea el sistema unitario de patentes, que es el que rápidamente voy a tratar de explicar por el enorme impacto que está teniendo en todo esto que estamos hablando. Bien, para que ese sistema europeo haya puesto lo que ahora les voy a explicar, tiene que haber habido doctrina. Esto es el sistema europeo de jurisprudencia, pero tiene que haber habido doctrina. Es decir, ¿de dónde salieron las ideas para tratar de manejar este punto? Y este punto surge de la industria privada trabajando en la Federación Internacional de Semillas, en donde durante 5 años se debatió, bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Cuál es la posición de la industria privada respecto a esta materia? 5 años se tardó en llegar a lo que fue ese documento aprobado en el 2012 y enmendado en el año 2021. Y vamos a dividir los dos temas, qué se dijo con la excepción del fitomejorador y qué se hizo con la excepción del agricultor. Es decir, qué es lo que se puede hacer experimentalmente. Esto, repito, doctrina, posición de decir, esto es lo que la industria quiere. Y con lo que la industria plasmó en ese documento es que tiene que existir una libertad de experimentación completa en la ley de patentes, que es la que no tiene ninguna excepción. Si luego la variedad resultante no contiene ningún elemento patentado, es libre de poder ser utilizada sin ninguna limitación. Pero si a su vez es una variedad esencialmente derivada, va a depender del obtentor inicial. Es decir, se unen las dos corrientes de pensamiento, la del derecho del obtentor y la del derecho de patente, y esto, la idea es, esto debería estar en las leyes de patentes. Lo concreto que ocurrió con el sistema unitario de patentes que entró en vigor el 1 de junio es que toda esa doctrina ahora sí está en una legislación. Lo voy a leer. El material vegetal que contenga invenciones patentadas puede ser utilizado libremente con propósitos de experimentación y mejoramiento para el desarrollo de nuevas variedades de plantas. Solo la comercialización de cualquier nueva variedad mejorada que contenga la característica patentada estará cubierta por las patentes. Esto, si recuerdan, les dije que el sistema de patentes nació en 1474. Esto ha sido la novedad más importante del sistema de patentes a nivel mundial desde que existen las patentes, porque se amplió para una particular actividad, que es el mejoramiento vegetal, la excepción, de manera tal que se fortaleció a través del sistema de patentes el carácter open source del sistema UPOV. Estamos hablando de patentes, entonces lo que ahora se puso acá, lo que ahora se introdujo es que hay una completa y total libertad de experimentación y de mejoramiento, aún con variedades que contengan invenciones biotecnológicas patentadas. El cambio es radical de lo que ha pasado hasta ahora y es la primera solución concreta al tema de la coexistencia. El segundo punto es la excepción del agricultor, el uso propio de semillas. ¿Qué había dicho la Federación Internacional de Semillas? Bueno, una frase quizás un tanto fuerte. Si la legislación nacional, en las legislaciones nacionales se incorpora la excepción del agricultor, debe incluir una obligación de pago. Eso fue lo que dijo aquel documento. Pero lo que se introdujo ahora en la patente unitaria es algo, primero, mucho mejor escrito que aquello, y después de un alcance notable, porque lo que hizo el sistema unitario de patentes es incorporar la excepción del agricultor que ya estaba vigente en la ley comunitaria de obtenciones vegetales. Entonces, en la ley de patentes
En el artículo 44 ahora existe que hay una excepción del agricultor limitada a ciertas especies. No se puede exigir de manera obligatoria, no se puede exigir el pago de remuneración alguna al pequeño agricultor, y el resto de los agricultores debe pagar una tasa que debe ser inferior a la tasa de la reproducción por contrato de cada una de las variedades. Eso ya estaba, pero ya estaba para el derecho de obtentor. Esto ahora está dentro de la legislación de patentes. Eso es el gran cambio que ha habido en todo el sistema europeo. Y ahora vamos a pasar a las variedades híbridas, obviamente siempre hablando que contengan invenciones biotecnológicas, recordando que prácticamente todo lo que he dicho para las autócamas se aplica acá, pero los híbridos, claramente, todos ustedes lo saben, tienen particularidades que hace que, bueno, respondamos 3 preguntas, por lo menos en lineamiento general. La primera, ¿es legal hacer uso propio en híbridos? Bien, hay 2 respuestas. Desde el lado de la propiedad intelectual, la respuesta es sí, es legal. ¿Pero por qué es legal? Bueno, la primera y fundamental, y para todos los obtentores que estén aquí, casi debería ser el abecedario fundamental. Si el híbrido no está protegido, no hay derecho de propiedad. Es un principio fundamental. Si no hay derecho de propiedad, no tenemos por qué hablar de excepciones. Es estar hablando en algo en abstracto. O sea, si el híbrido tiene propiedad, hagan lo que quieran porque no hay ningún problema. Pero después hay otro problema, que es el uso propio. Se supone que el uso propio es la multiplicación de una variedad que mantiene la uniformidad respecto a la variedad inicial. Y acá todos ustedes saben perfectamente que la F2 de un híbrido segrega. Entonces hay una incongruencia en la propia definición de variedad. Es decir, que desde el punto de vista de la propiedad, uno diría, hacer semilla de hijo de híbrido no habría ningún problema. El problema son las razones de comercio. Las legislaciones de Argentina, que bien lo explicaba Laura, si llegaron bien a captar lo que comentó del sistema CISA, y también lo que exige la ley paraguaya, es que se debe conocer la identidad del material que se está sembrando. Entonces, si un agricultor siembra semilla hija de híbrido, ¿qué variedad está sembrando? ¿Cómo podría responder sin mentir respecto a la identidad de la variedad que está sembrando? No lo puede responder. Entonces, acá puede haber conflictos a nivel de comercio de semillas, no estrictamente de propiedad. Segunda pregunta. ¿Es legal cruzar híbridos que tengan propiedad? Es decir, si yo, agricultor, compro una compañía que tiene un híbrido simple y compro semilla de otra compañía con un híbrido simple, ambos con propiedad, ¿los puedo cruzar para obtener un híbrido doble y eventualmente comercializarlo? La respuesta claramente, si los híbridos simples tienen propiedad, la respuesta es claramente no. ¿Y por qué es no? En el caso de Paraguay, por 2 razones. La primera, Paraguay está adherido, al igual que Argentina, a UPOV 1978, y el artículo 5.3 de UPOV 78 dice claramente que es necesaria la autorización del obtentor cuando se haga necesario el empleo repetido de la variedad para la producción comercial de otra variedad. Bueno, alguien podría decir, bueno, está la palabra comercial. Eso significa que si está haciendo un híbrido doble para uso propio en su propio terreno, podría andar. Pero sin embargo, la ley paraguaya, en su artículo 34, es muchísimo más específica al eliminar la palabra comercial. Entonces, claramente, esta actividad no cumple con los requisitos legales a nivel de Paraguay. Es decir, el cruzamiento de 2 híbridos simples protegidos para hacer un híbrido doble. Si los híbridos simples no están protegidos, nada de esto es válido, lo que me hace ratificar la necesidad de que los obtentores protejan sus híbridos a través del sistema imperante en Uruguay. Pero la tercera pregunta quizás sea la más relevante de todas.
¿Existen limitaciones regulatorias adicionales en el caso de los híbridos? Sí. Si de la cruza de dos híbridos transgénicos aparecen nuevas combinaciones de eventos transgénicos, cosa que va a ocurrir porque ya desde Mendel sabemos que cada uno de los genes se comporta de manera independiente y se cruza de una forma no aleatoria, sino siguiendo una serie matemática dada, con completa seguridad, la cruza de dos híbridos simples transgénicos que contengan distintas combinaciones de transgenes va a dar lugar a una descendencia F2 que va a tener combinaciones que no están autorizadas en el sistema paraguayo de regulación biotecnológica. Y acá las cosas son más duras con respecto a esto porque la persona que esté haciendo esto puede ser sancionada penalmente de 1 a 5 años aquí en Paraguay al hacer estas cosas, porque se está violando la ley de bioseguridad, no la ley de propiedad intelectual, sino la ley de bioseguridad. ¿Cuánto me queda, Olinda? 5 minutos. Muy bien. Voy a dedicar los últimos 5 minutos para decir, bueno, todo esto ha sido el esquema o el ambiente en que se ha movido el mejoramiento vegetal desde siempre con la parte de cruzamientos sexuales, con la aparición de la biotecnología, esta coexistencia de derechos, pero hoy, ayer se habló bastante, estamos ante un nuevo universo, que es la aparición de la edición génica. Y la edición génica, como todo avance tecnológico, pone en jaque a todos los sistemas de propiedad, porque claro, jamás a alguien se le podría haber ocurrido, ni hablemos de 1961, de 1991, que es el acta de UPOV más nueva, que una cosa como esta podía llegar a aparecer. Les podría poner una enorme cantidad de ejemplos, pero les voy a poner uno solo, que es el siguiente. Este es un trabajo de edición génica hecho por un equipo multidisciplinario que lo que hicieron fue lo siguiente. Querían solucionar el problema del brotado en trigo al momento de la cosecha. Cuando se dan condiciones de alta temperatura y alta humedad al momento de la cosecha, las variedades de trigo tienen una dormición bastante baja y tienden a brotar. En el momento que ocurre lo que está a la izquierda, claramente perdemos todo el grano para comercializar. Pero la cebada tiene un gen en donde el periodo de dormancia es bastante más amplio e impide que en cebada ocurra esto. ¿Qué hizo este equipo en este trabajo realmente espectacular? Primero hizo toda la secuenciación del genoma de la cebada, identificó los genes relacionados con la dormición, hizo la comparación de la genómica del trigo con la cebada en este gen en particular e hicieron una edición génica de manera tal que reemplazaron 3 guaninas por una adenina y 2 timinas, en 3 genes, ¿no? De acuerdo a cómo es la genética de trigo. Todo lo que hicieron fue el reemplazo de 3 bases en cada uno de los genes de cada uno de los complementos cromosómicos del trigo. Ese fue todo el cambio. Entonces, desde el punto de vista de las leyes de patentes, ese gen natural editado al que se le cambió un nucleótido, ¿es patentable o no es patentable? Porque por definición las leyes de patentes, prácticamente toda nuestra región, dicen que si hay algo presente en la naturaleza, eso no es patentable. Ahora, el gen fue editado, un cambio que abarca menos del 0,00001 del genoma. ¿Ese cambio es suficiente para que este gen pueda ser patentable? La respuesta no la sabemos. Pero ahora veamos esto desde el punto de vista del derecho del obtentor. Lo concreto que hizo este trabajo fue cambiar a una variedad de trigo para que no brotara de darse altas temperaturas y humedad al momento de la cosecha. Pero si no se dan esas condiciones, obviamente esta característica no se expresa de manera tal que las espigas, la planta y absolutamente todos los marcadores fenológicos y de expresión
de la variedad editada son idénticos a la variedad inicial. Idénticos, es todo igual. Incluyendo las características de grano, que hoy explicaba Laura, que ahora hay todo un desarrollo para la detección óptica. Son idénticas. Entonces, esta variedad editada, hay 3 preguntas. ¿Es idéntica a la variedad inicial? ¿Es esencialmente derivada de la inicial? ¿O es una variedad inicial porque el cambio de esos 3 nucleótidos provocó realmente un avance cualitativo respecto a la variedad? Son las grandes preguntas que ahora están en pleno debate de la UPOP con respecto a la definición de variedad vegetal ante el avance o ante la aparición de todos estos nuevos avances génicos tan impresionantes en este campo. Algunas conclusiones de lo que ha sido mi charla. Claramente el derecho del obtentor es el derecho por el cual en toda Latinoamérica se protegen las variedades vegetales. Ese es nuestro derecho y el que tenemos que proteger y trabajar. Claramente en toda nuestra región no se conceden patentes a variedades vegetales. El único caso a nivel mundial es Estados Unidos de Norteamérica. Pero sí, todos nuestros países conceden patentes para construcciones genéticas hechas en laboratorio, que deben tener 2 condiciones: no persistentes en la naturaleza y no pueden llevar ese material patentado a regenerar un individuo completo. Si se dan esas condiciones, además de muchas otras, esa construcción génica puede ser patentada. Claramente, porque lo que yo les dije al principio es la situación en Europa. Ahora, fuera de esos 17 países de Europa, en el resto del mundo, las cosas siguen tan poco claras como ahora. No hay claridad respecto a qué es lo que los fitomejoradores pueden hacer. El mejoramiento respecto a la excepción del fitomejorador en el caso de variedades incluyendo invenciones patentadas, y tampoco el uso propio de semillas cuando una variedad se encuentra también con una invención patentada. Todo eso sigue en una zona gris que aún no ha sido aclarada. En los híbridos hay algunas respuestas más claras por el hecho particular de que el híbrido no puede propagar la misma variedad inicial. Pero, finalmente, tenemos que tener en cuenta que ya la biotecnología casi tiene 3 décadas, seguimos con problemas sin resolver a nivel interpretativo de todas estas leyes, y hoy la edición génica nos ha subido la vara del desafío de lo que se debe trabajar en propiedad intelectual para tener sistemas de protección acordes a la inversión que están realizando las empresas. El mundo del mejoramiento vegetal cambió con la biotecnología transgénica y vuelve a cambiar radicalmente con la biotecnología no transgénica, con la edición génica. Como siempre, y ocurre en todo el orden de las cosas, las legislaciones van atrás de los cambios técnicos en cada campo. Bueno, eso es efectivamente a lo que tenemos que trabajar y que necesita de la cooperación de todos para poder alentar a todas las autoridades para que trabajen en estos temas. Tenemos una región riquísima en trabajo de mejoramiento vegetal, sea en Uruguay, sea en Brasil, sea en Paraguay, sea en Argentina, sea en Chile. Se trabaja mucho y muy bien. Y también desde la actividad pública. En el caso de Argentina se hizo alusión hoy, el INTA es uno de los principales obtentores de variedades de Argentina. O sea, esto no es un problema de las empresas privadas, es un problema de todos y es en lo que debemos trabajar. Muchísimas gracias.